Bueno, ahí está la grabación. Espero que se vea la presentación. Ustedes me dicen si se ve. Bueno, hoy es 17 de junio del año 2021 y estamos viendo todavía la unidad 2 de mecanismos del curso Máquinas y Mecanismos. El tema de hoy pues va a ser la velocidad de un mecanismo. El objetivo pues es aplicar todo esto, todas estas teoría de la velocidad del mecanismo en el mantenimiento, ¿no? En reemplazo de partes en sistemas industriales, ese sería el objetivo. Entonces, cada parte del mecanismo ya hemos visto que está formada por eslabones. Cada parte de esos eslabones tiene dos velocidades. Ahorita vamos a ver cuáles son esas dos velocidades. Entonces voy a dejar de presentar y me voy a ir a esta imagen. Ustedes me dicen si se ve. Debe ser velocidad en un eslabón barra. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, estamos aquí en una pizarra. Yo estoy proyectando una imagen de, pues, de la teoría. Entonces, tenemos un eslabón o una barra como la que está aquí. Es una barra que está con un soporte con un perno aquí. ¿Qué tipo de soporte es este? ¿Se acuerdan? Hemos visto, bueno, eso se ve en física, los tipos de soportes. Bueno, este soporte tiene aquí un perno, el punto A, O, y hace que se mueva esto, ¿no? Esto se gira, ¿no? Hacia, este caso es el sentido de horario del reloj. Entonces va a ser una rotación, un momento rotatorio. Va a ser una trayectoria así. Sí, va a haber aplicarse aquí una fuerza o algo y va a hacer que se empuje ese eslabón y va a generar ese movimiento rotatorio. Entonces, pues ese movimiento, como hay un desplazamiento, genera una velocidad que se le llama velocidad angular, que ya hemos hablado algo de eso, ¿no? Velocidad angular. Es que esto escribe muy grueso, a ver si se entiende. Y se denota una letra griega que se llama omega, que es esta así. Esta es una omega minúscula, porque está la otra omega que está así, como una herradura. Esta también es omega, más que esta es omega mayúscula. El alfabeto griego, ellos pues, también usan, como nosotros, mayúsculas y minúsculas. Entonces, la velocidad angular, usamos esta omega, que es como una W, pero así muy carigoleada, ¿no? Entonces, esta omega, pues es como todas las velocidades, es desplazamiento sobre tiempo. Entonces, aquí el desplazamiento, pues son unidades angulares. ¿Cuáles son las unidades angulares que se acuerdan, que conocemos? O sea, ¿cómo medimos los ángulos? ¿En qué unidades? Por lo menos hay tres. En grados, esa es una, ¿no? Grados, ¿cuál otra? Grados es una, que es lo que usamos en los transportadores, ¿no? ¿Cuál otra unidad angular utilizamos? ¿No sería radianes también?
radianes, exactamente, aquí le voy a poner radianes, que se denota así como rad. Y la otra son revoluciones, ¿no? Que es la que usamos, pues yo creo que usamos más, ¿no? Las revoluciones. Las revoluciones, pues son los giros de todo aquello que puede moverse angularmente. Las llantas, por ejemplo, las llantas de una bicicleta, de un auto, un engrane, pues todo lo que tenga movimiento angular. Realmente los motores, por ejemplo, se miden en revoluciones, ¿no? Y aquí como es velocidad, pues serían radianes sobre tiempo. Radianes es el desplazamiento angular y el tiempo serían segundos, que es una unidad que se usa mucho, radianes por segundo. O pueden ser radianes por minuto, etcétera, ¿no? Aquí hay que acordarse que el radian es adimensional, o sea, no tiene unidades. Aquí le voy a poner rad para identificar que es un radian, pero en la práctica, cuando lo metemos en ecuaciones, le tenemos que poner así, 1 sobre S. O sea, esto expresa matemáticamente un radian sobre un segundo. Eso es importante a la hora de utilizar las ecuaciones. Entonces, este eslabón tiene una velocidad angular que lo hace que se gire en sentido de las manecillas del reloj, o sea, en este sentido. Así. Ese sería el giro horario. Pero también en el perno que está en el otro extremo, en el punto A, hay un movimiento que es un movimiento lineal y la velocidad de ese punto A se especifica como una V respecto a. Esta es una velocidad lineal, que son las que nosotros usamos, ¿no? Pues en el diario, por ejemplo, en un coche que va a 50 kilómetros por hora, por ejemplo, o una bicicleta que va a 20 kilómetros por hora. Esa es una velocidad lineal. ¿Por qué es lineal? ¿Y cuál es la diferencia entre la lineal y la angular? Que pues esta se desplaza sobre líneas rectas, ¿sí? Y esta de acá se desplaza sobre curvas o hace movimientos angulares. Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces esta va a seguir una trayectoria lineal, la velocidad de A, y la omega va a seguir una trayectoria angular. Entonces, este eslabón pues tiene las dos velocidades, porque tanto se está trasladando como está rotando, ¿sí? Una llanta, por ejemplo, ¿qué hace una llanta? Para que se entienda mejor. Una llanta para que se mueva, pues primero tiene que rotar, ¿no? Aquí tenemos una llanta, por ejemplo. Una llanta de un auto. Entonces aquí hay un camino y algo la empuja, que pues es el diferencial del motor, y hace que esta llanta se mueva hacia la derecha, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el primer movimiento que tiene la llanta? Primero se desplaza, o sea, se traslada. Hay dos movimientos para que, pues ahora sí, para que se muevan las cosas. Vamos a ponerlo aquí. Uno se llama traslación. Traslación. Y el otro se llama rotación. Entonces, ¿qué ocurre primero en una llanta? ¿Primero hay rotación o hay traslación? Rotación se refiere a que da vueltas sobre un eje, y la traslación pues es que se mueven sobre una línea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre primero en una llanta de un automóvil? ¿Primero hay rotación o traslación?
Primera rotación, profe. Ajá, exactamente. ¿Quién genera la rotación? Pues el motor, ¿no? El Bueno, a motor. través del diferencial y todo lo que hay aquí adentro, ¿no? Mm. Es todo un sistema. Entonces hace que se rote esto y a su vez hay una fuerza que lo empuja, que lo hace que se traslade, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces existen las dos condiciones y es como se mueve un coche, un automóvil. Entonces el auto se mueve sobre el piso linealmente, hay una velocidad del coche, vamos a ponerle así, pero también hay una velocidad angular que hace que se mueva la llanta, una omega, y esto lo hace rotar. Entonces esa rotación, abonada a la traslación, genera el movimiento. Porque puede haber el caso de que solo haya rotación. Si el coche lo subimos en algo, por ejemplo, lo subimos en un banquito cuando se están probando los coches o algo, se sube en un banquito y esto nada más va a girar. ¿Sí? O un engrane, ¿qué es lo que hace un engrane? Pues nada más gira. Hay movimiento de rotación, hay velocidad de rotación. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. En el caso del eslabón, pues hay rotación, movimiento de rotación y hay una velocidad lineal. La velocidad lineal siempre está en el extremo del eslabón. Es cuando, vamos a borrarle aquí para que se vea bien. Siempre está en el extremo eslabón, que es el que se mueve, ¿no? Y por eso se le pone el punto A, porque se supone que el punto A es el que se está moviendo, aunque se mueva todo, ¿no? Se mueve toda la masa, no nada más se mueve el punto A. Entonces se mueve y genera esta trayectoria. Esa velocidad lineal siempre es perpendicular, o sea, hay 90 grados aquí, con la barra. Siempre va a haber 90 grados entre la barra o el eslabón y la velocidad lineal. Esa es una condición necesaria. Siempre va a estar en forma perpendicular. Entonces, bueno, hay una relación entonces entre la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que, como decimos comúnmente, va junto con pegado, porque pues una depende de otra, ¿no? Si esto se está rotando, pues también va a haber una velocidad lineal. Entonces hay una ecuación que se expresa así, B igual, o sea, B lineal, velocidad lineal es igual a la omega, omega por la R es la distancia, es la distancia que mide la barra. ¿Cuánto mide la barra? Pues la distancia, bueno, primero se pone de dónde surge y dónde acaba, ¿no? Siempre la primera letra es de dónde sale y la segunda letra es dónde llega. Se empieza en O y acaba en A. Entonces, la distancia R o A sería lo que mida esta barra, que es como un radio, si podríamos llamarlo de alguna manera, es como un radio. Si se multiplica por la velocidad angular, por las radianes por segundo o RPM, sería eso igual a la velocidad lineal del punto A. Y es como se calcula. Y con la condición de que esta velocidad lineal va a ser perpendicular a la barra. No sé si queda claro esta parte. Porque este es como el fundamento de todo, ¿no? Todo se basa en esto. El entender por qué una velocidad es de una manera y otra velocidad es de otra manera. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda todavía aquí, antes de seguir avanzando, o alguna pregunta, algo que no quede claro. ¿No? Solo seguimos.
Bueno, entonces, pero bueno, pues también hay mecanismos ya más complejos. Esto sería una barra nada más, parte de un mecanismo. Hay mecanismos muy utilizados, como este de aquí, que es el mecanismo biela-manivela corredera, que pues ya lo habíamos visto, es un mecanismo de 4 barras, donde se considera la base una barra, esta puede ser 1, o sea, la base, el piso, puede ser una barra, o se considera así. Esta sería la barra 2, esta sería la barra 3, y esta corredera sería la barra 4. Entonces, este se le llama un mecanismo de 4 barras. Y pues es un mecanismo muy famoso y muy utilizado, ¿no? Sobre todo en los motores de combustión interna. Aquí hay aquí donde está esta parte, la parte B, es donde va alojado el pistón y hace el movimiento de vaivén. Pero este movimiento es lineal, porque esto está dentro de un compartimiento. Esta sería la corredera, ¿no? Pero bueno, un motor pues sería el pistón. Entonces está confinado el émbolo, que sería la corredera, sobre esta parte. Entonces está sujeto a que solamente se mueva en línea recta, en forma horizontal. Solamente así se va a mover. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, este mecanismo puede ser pues algo que empuje un objeto, ¿no? Por ejemplo, algo en una máquina, algo que vaya a empujar una cierta distancia, una pieza, ¿no? Que se está fabricando, puede ser un martillo inclusive, porque esto tiene una cierta fuerza, y algo que lo esté golpeando. O sea, ahí las aplicaciones pues son muy, muy amplias, depende cómo lo queramos hacer. O puede ser el movimiento que ya conocemos hacia las bielas, para que se mueva, para que lo transmita al árbol de levas y genere el movimiento mecánico en el diferencial y se muevan las llantas de un coche, que ya es algo más complejo, ¿no? Pero aquí inicia, ¿no? Si recuerdan algo de cómo funciona un motor de combustión interna, inicia con una chispa. Aquí hay una chispa, esto está cerrado, que sería el pistón, está cerrado, y entonces aquí se genera una chispa. Esa chispa se logra cuando se da vuelta la llave del coche, del encendido del coche, del auto, y hay un sistema de encendido que genera esa chispa. Y aquí hay una mezcla de gases, ¿no? Entre el combustible, que es la gasolina generalmente, y aire, hay una cierta proporción, y entonces genera una explosión y hace que se mueva, ¿no? Que se mueva. Aquí es al revés, ¿no? Aquí el movimiento es transmitido por la corredera hacia acá, ¿no? Hacia esta barra, hacia acá. Porque la explosión aquí ocurre, ¿no? Que hay una explosión. Y eso se oye, ¿no? Cuando pues un coche, sobre todo los coches que no están ya tienen varios años, se oyen más estos movimientos, ¿no? De esas explosiones. O un coche viejo, una camioneta, se oye más eso. Entonces hace que se empuje esto. Es un movimiento contrario. Pero, por ejemplo, aquí en este caso, esto puede estar abierto, ¿no? Que sería un mecanismo más amplio. Bueno, entonces, en este caso, vamos a borrarle acá. Este mecanismo es un mecanismo de 4 barras y tiene, pues, este eslabón que presenta una velocidad lineal perpendicular a la barra. Aquí en la corredera, pues, no hay de otra, porque esto está confinado sobre esta, pues, corredera, ¿no? Aquí. Y esta parte, pues, no se puede salir de ahí. Y entonces, pues, solamente se puede mover a lo largo de esta línea.
hacia la derecha. Y la velocidad en B, pues va a ser siempre hacia la derecha. Bueno, de acuerdo a la barra de acá, ¿no? Puede ser al revés, ¿no? Porque puede ser el retorno, pero para este caso, este se va a mover así, siempre linealmente. Entonces, hay una condición cuando ocurre eso. Ah, bueno, aquí ya se acabó. Vamos a proyectar. Es que aquí lo traigo por imágenes. Lo traemos por imágenes. Ahorita la busco para que se proyecte esto. Entonces estamos aquí en la 2. Hay que limpiar aquí. Estoy usando un PDF, pero lo convertí en imagen para que se pueda proyectar y escribir en este pizarrón, en esta pizarra. Es que aquí ya no deja. Ahí está. Ya está, dejó esto ahí. Bueno, entonces esta es la misma figura que la imagen anterior. Y entonces lo que se está haciendo es trazar o prolongar la línea de la barra OA. Se traza una línea así, se tira una línea, como dicen en el dibujo, se tira una línea o se prolonga. Al final esta línea va a ser perpendicular a esta velocidad, ¿no? A la de acá. Se prolonga la línea igual para el caso de la corredera B. Se traza una línea perpendicular y se intersecta con la anterior en el punto C. Entonces, cumple la condición, ¿no? De que la condición del brazo, ¿no? La B igual a omega R, donde la R pues es la distancia perpendicular a la velocidad lineal, ¿no? En este caso sería B. Para B sería esta distancia CB. CB. Ese sería el brazo. Y la omega, ahora esta omega de aquí, va a ser la velocidad con que gira esta barra de acá. Porque la barra sería la barra AB. Esta omega sería, por eso sería AB. ¿Por qué AB? Pues porque es el producto o la unión entre las dos barras. La corredera pues también se considera como barra. Entonces, eso se llama centros instantáneos, velocidad de centros instantáneos. Y entonces la manera de encontrar la velocidad angular de esta barra, ¿no? Es el conjunto entre o la coordinación entre las dos barras. O la biela, esta sería la biela, esta sería la manivela, sería OA, y AB sería la biela, y B la corredera. Entonces es como se encuentra la velocidad de la barra que une la barra OA con la corredera B. Y es como se forma el mecanismo. Es una consecuencia de la unión de las dos barras, ¿no? Es lo que eslabona más bien. La barra AB es eslabón entre la barra A o A y la barra o corredera B. Es, digamos, el eslabón que los une, ¿no? Y esa pues tiene la velocidad que es omega AB.
Entonces, siempre se va a encontrar así. Para este caso, pues coincide con que la corredera solamente se mueve en forma horizontal, pero no siempre puede ser así. Puede ocurrir lo que pasa con A, que tiene un ángulo aquí, ¿no? Un ángulo, pero es perpendicular, eso sí, siempre tiene que ocurrir que es perpendicular al, a la velocidad. Entonces, bueno, eso es de este lado, ¿no? Del lado de esta barra. Ahora, del lado de la barra OA, pues aquí tiene una velocidad, ¿no? Que es la que vimos hace rato, es omega. Esa le corresponde a la barra OA. Pero también desde aquí hasta acá, pues también le corresponde la misma velocidad de A. Porque esta al final, pues es una línea perpendicular a la velocidad de A. ¿Sí? Entonces este radio también, el radio sería desde C hasta A, también va a generar una, una velocidad para BA. Entonces esto lo vamos a utilizar ahorita en el ejercicio que se va a hacer. Lo vamos a aprovechar eso para calcular más datos de aquí. Entonces ese ejercicio pues es el que viene a continuación. No sé si se alcance a ver, a leer. O entender. Bueno, dice el ejercicio así, dice en el mecanismo manivela, que es, dijimos que es la del lado izquierdo, o A, biela, que es la que sigue, AB, y corredera, que es la B, o sea, esto de acá. Mostrado, encontrar la velocidad de la corredera B, o sea, cuánto se mueve la velocidad en B, cuánto se mueve la velocidad de la corredera B, que es una velocidad lineal, sabiendo que la longitud de la manivela OA, pues este tiene un tamaño que vale medio metro, 0.5 metros o 500 milímetros. Además tiene una velocidad angular, o sea, nos dan esta omega de acá, de OA, y le podemos poner OA, que vale 20 radianes por cada segundo. Y la biela AB, que es la que eslabona la barra AB con la corredera, o los une, tiene una longitud de 0.75 metros. Esto se va a calcular en un instante dado, porque pues aquí se puede ver que esto va cambiando, ¿no? Va moviéndose esto a una cierta velocidad, pero en un momento dado o un instante, cuando teta es esto se llama teta, no es al revés. Esto es teta. Teta vale 120 grados, es un ángulo mayor de 90, un ángulo obtuso, 120 grados. En ese momento, es un instante nada más, ¿no? Porque pues el movimiento pues va a generar muchos ángulos, ¿no? Y es algo muy complejo. Entonces nada más lo estamos analizando en un instante, en un momento dado. ¿Sí? Entonces nos vamos a basar en este diagrama, que al final son triángulos. Por eso vimos también las clases anteriores la resolución de triángulos, porque al final pues estos son triángulos, ¿no? Lo que hay que resolver son triángulos.
¿sí? Y basados en eso, pues vamos a encontrar la velocidad de B, sabiendo también que con esta ecuación podemos encontrar B. O sea, ¿qué es lo que se va a plantear? Pues, si conocemos un lado, que por ejemplo es CB, ¿cuál es este de acá? Si conocemos un lado, conocemos ángulos y más lados, podemos llegar, y bueno, de esta velocidad también, o alguna velocidad, podemos llegar a esta. Ese va a ser como le llaman, flujo de trabajo. O sea, vamos a ponerlo aquí abajo para que se entienda cómo se hace. Esto se hace mucho en la ingeniería. Cuando se hacen diseños o en cualquier cosa, siempre se pone como un plan de trabajo. Se le llama flujo de trabajo. O sea, ¿hacia dónde va? ¿Qué se va a hacer primero? ¿Qué se va a hacer después? Por ejemplo, en un plan de mantenimiento, ¿qué haríamos primero? Pues saber qué área se va a hacer el mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, es un área de máquinas, cuántas máquinas son, cuál es la función de las máquinas, etcétera, ¿no? Ese es el flujo de trabajo. Es como un estudio. Entonces, ¿cuál sería el flujo de trabajo aquí? Primero, pues saber lo que vamos a buscar, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Pues la velocidad en la corredera, perdón. Entonces, por ahí va el flujo de trabajo. Entonces, si ya sé lo que estoy buscando, pues empiezo a buscarlo, ¿no? A llegar al objetivo. Entonces, para auxiliarnos de encontrar esa velocidad de B, utilizamos la ecuación B igual a omega por R. Ese es el camino también. Pero también tenemos otro dato, sabemos una omega. Esta omega vale 20 radianes por segundo. Esta omega pues es la de la barra OA, la manivela, ¿no? Ese es un dato de entrada. Entonces, ¿hacia dónde va el flujo de trabajo? Pues a encontrar lados, ¿no? Que aquí le llamamos R's. Eso viene por los vectores. Entonces vamos a encontrar, si encontramos el lado, por ejemplo, AB, no, CB, y sabemos la velocidad angular de AB, si encontramos CB y encontramos omega AB, pues vamos a encontrar esta de acá. Entonces, en esa dirección va el flujo de trabajo. Entonces, por aquí va, ¿no? Este es el camino. Este es el camino. Los lados de los triángulos, ¿no? En la de abajo, ¿cuál sería? ¿Cómo la de abajo? La que estamos realizando. Sí, o sea, la que vamos a buscar es esta. ¿Sí? Con esta ecuación. Con esta ¿Qué no ecuación. íbamos a hacer la otra? La que te decía que eran 5,70, 0,5 metros de OA. Sí, por eso es esta. Ah, sí, esa de ahí de abajo. Pero acuérdate que esta de aquí, Ajá. su diagrama instantáneo es este de acá. Sí, por eso se traza este triángulo. Para eso ayuda este triángulo. Porque relaciona ya los dos, las barras, ¿no? Las relaciona. Por eso es el centro instantáneo. Entonces, auxiliados por este diagrama, vamos a encontrar todo esto de aquí. Todo lo necesario. Pero aquí básicamente son los lados. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y esta omega de aquí, pues va a salir también. Va a salir de algún cálculo.
porque ya conocemos la otra velocidad angular, ¿no? Entonces, ahorita de entrada, ese va a ser el camino, encontrar los lados de los triángulos, ¿no? Utilizando, pues, lo que sabemos, ¿no? La ley de los senos y ley de cosenos, o las funciones trigonométricas, según lo que se requiera, ¿no? Entonces, ese es el flujo de trabajo, a eso es a lo que yo me refiero. Si esto yo lo pudiera equiparar o comparar con un plan de mantenimiento, pues yo podría decir que primero, si son máquinas, pues primero, ¿cuántas máquinas hay? ¿Cuál es la función de las máquinas? ¿Cuáles son sus condiciones de operación? O sea, por ejemplo, el voltaje que usan, las cargas, el amperaje, las RPM, o sea, todas sus características. ¿Cuánto es el tiempo de trabajo? Por ejemplo, hay equipos que trabajan pues 10 horas continuas, hay otras que hasta más, por eso se descomponen. Entonces, hay otras que no, hay otras que hay que, por ejemplo, las soldadoras, hay que trabajarlas media hora y pararlas 10 minutos, y así, ¿no? O sea, se trabajan por ciclos, hay máquinas así. Entonces, tenemos que saber los ciclos de trabajo. Para eso, sabiendo todo eso, empezamos a calcular los materiales que se requieren para el mantenimiento y el trabajo que se va a necesitar para hacer el mantenimiento y el tiempo también. Eso sería como el flujo de trabajo comparado con esto. Esto es a lo que se quiere llegar, ¿no? Bueno, entonces vamos a aplicar todo esto. Vamos a ir a la otra lámina. Ahora sí que son láminas aquí, donde pues lo vamos a empezar a solucionar. Ese problema lo quise hacer aquí porque pues sí tiene varios detalles, ¿no? Varios detalles que hay que ir revisando y para que se entienda mejor. Ahí viene resuelto en la presentación que está en el CINUT, perdón, el COMUT. El CINUT es de las calificaciones. Pero pues yo creo que sí es bueno revisar las operaciones, ¿eh? Sobre todo cuando están un poco rebuscadas y los conceptos. Entonces, ¿qué podemos calcular primero? Pues la velocidad o qué datos tenemos. Pues tenemos lo que mide la barra OA. La barra OA o la R de OA mide, ¿cuánto queremos que mide? 0.5 metros, ¿no? Y también tenemos la omega de OA, porque ya no la dan de dato. La omega, pues vale 30 rad. Esto salió muy raro. Lo quitamos. 20 rad por radianes por segundo. Entonces tenemos el radio, o la distancia más bien, por la omega. Entonces podemos encontrar la velocidad de A, que sería omega por R, según la ecuación que hemos visto, ¿no? Entonces, omega, pues son los 20. Aquí habíamos dicho que no se le pone rad, se pone 1 sobre S, por el segundo, por lo que ya se había comentado de que es adimensional los radianes, por 0.5 metros. ¿Y esto cuánto va a dar? Medio metro. ¿Cuánto daría ahí? Vea. Híjole, no va a quedar aquí. ¿Cuánto les da eso?
¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Por qué fue así? Sobre estos radianes, ¿o cómo dijo? ¿Mandé? El 20 son radianes, ¿o cómo dijo ahí? Es que acuérdate que el RAD no tiene dimensiones. El RAD es adimensional. Así se le llama. Ad quiere decir, más bien la A, quiere decir sin. O sea, el prefijo A viene del latín, quiere decir sin. Entonces, cuando antecede a la palabra, quiere decir sin dimensión. O sea, no tiene unidades. Entonces, pero se acostumbra a ponerlo, pues la palabra, ¿no? O la contracción. Pero ya cuando utilizamos ecuaciones, se tiene que poner un 1, que es lo que estoy poniendo aquí. Entonces, ¿cuánto daría esto? Los 0.5 metros son porque es de A a... Ajá, exacto. Este mide, según el ejercicio, mide medio metro o 500 milímetros. Ese es un dato que da el ejercicio, ¿no? Por eso de ahí viene. Nos daría 10 radianes por No, segundo. pero ya no son radianes allí. Aquí le ponemos un 1. Entonces van a quedar metros, 1 por m Metros. sobre segundo. Ajá. Y esta es una velocidad lineal. Esta es una velocidad lineal. ¿Sí? Estas son las que usamos nosotros. Pues casi en todo, ¿no? Que hablamos más de estas velocidades, ¿no? Las de quizás kilómetros por hora. Bueno, entonces ahí serían 10. Bueno, hay otra cosa aquí. Bueno, para eso se necesita el diagrama. Acá está el diagrama. No sé si se ve ahí. Si lo alcanzan a distinguir. El diagrama. Vamos a borrarle aquí. Bueno, entonces, ¿para qué encontramos la velocidad de A? Esa velocidad de A pues vale 10 metros por segundo. Es igual a 10 metros por segundo. Pero también es igual, ¿a qué va a ser igual? Pues aquí este diagrama indica el centro instantáneo de, de la biela, ¿no? Pero como se traza una línea desde un punto hasta otro punto, esta línea pues también coincide con AB, con OA, perdón. O sea, la línea CA pues también coincide, está en la misma dirección que OA. Entonces, esto también va a cumplir que la velocidad de A sea igual a toda esta línea, o sea, esta línea me refiero, lo voy a poner como si fuera una cota, así, así. Esa sería el radio, digamos, ¿no? O sea, lo vamos a poner así, R de C a, porque va desde este punto hasta el punto A. Y entonces también le corresponde la velocidad A. Pero toda esta línea ya no tiene la misma velocidad que, que la de acá arriba, que esta de aquí. No tiene la misma omega. ¿Qué omega sería aquí? Oye, salió muy raro esto. Vamos a ponerlo, mejor ponemos primero la omega.
¿Qué omega sería esta de aquí? De toda esta línea, ¿qué omega sería? ¿Qué velocidad angular sería? Pues aquí está, ¿no? Sería esta de aquí. Sería AB. ¿Por qué AB? Pues porque viene desde abajo. Esta de acá arriba, pues viene desde OA y le corresponde una W. Una omega OA. Pero la línea que viene desde C a B a A le corresponde una omega de que está aquí, ¿no? Que le llamamos AB. Sería la de aquí. Eso sería multiplicado por lo que mida toda esta línea, que sería C A. ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué? ¿Por qué es así? Ya no entendí, pero No, a ver, va otra vez. Siempre se debe cumplir esto. B igual a omega por sí, R. Eso siempre se debe cumplir, ¿no? Porque pues es una ecuación, es una regla. sí, eso sí lo entiendo. Pero la R, ¿de dónde viene esta R? Pues lo Aquí, que hace que aparezca la velocidad, ¿no? En este caso la barra, esta barra, pues se ve aquí más claro, ¿no? Porque la barra se mueve desde este soporte en el perno O hacia el perno A. Entonces hace que se mueva la barra, ¿no? Entonces la distancia sería de O a A. sí, Y esa sería la velocidad de A. ¿Sí? ajá, Pero también, si esta línea la prolongamos, o sea, lo que mide la barra, si lo prolongamos así, ujú, tiramos una línea y esa línea la intersectamos con el punto C, llegamos a este punto. Pero esta línea también coincide con OA, la línea ujú, CA, o sea, voy a ponerlo así como líneas, como se hace en dibujo. CA, aquí corresponde, o coincide, ¿con qué coincide? Pues con OA, lo que llamamos pendiente, tiene la misma pendiente. Acuérdense que la pendiente tiene que ver con el ángulo. Entonces, la línea OA está aquí. Entonces coincide con la otra que está acá. Aquí es C, aquí es O y aquí es A. Entonces tienen la misma pendiente, ¿no? sí, Tienen el mismo ángulo. Bueno, la pendiente no es el ángulo, ¿no? Es la tangente del ángulo, ¿no? Pero tiene la misma inclinación. ¿Sí? ujú, Entonces coinciden. Entonces, lo que se mueva esto, pues también se va a mover esta velocidad de aquí arriba, ¿no? Es como si aquí le amarramos algo. Si se mueve desde aquí abajo, es como un reguilete, ¿no? Si lo movemos aquí, este rayo, si fuera un rayo, si lo movemos de acá o lo empujamos, pues se va a mover todo, ¿no? Todo esto se va a mover, todo junto se va a mover. Y este de aquí, pues también se va a mover, ¿sí? O sea que va todo junto, digamos, ¿no? Va unido, esta parte va unida acá. Pero, pero para que exista la velocidad, pues tiene que tener un radio. Ese radio aquí ya está más grande. Antes era OA, pero ahora ya llegó hasta acá. Ahora es desde C hasta A. Y por eso aquí le ponemos C hasta A. Y es como una extensión. Esto es como una extensión. ujú, ¿Sí? sí, Pero ya no va a ser la misma velocidad aquí, o sea, el mismo giro aquí que acá. Ya cambió. O sea, velocidad angular, ¿no? Esta velocidad de angular de acá, pues ya le llamamos AB.
Y la de acá arriba es, pues ya está, no tiene un valor, son 20 radianes por segundo, la de acá arriba. La de acá abajo, pues vamos a calcularlo. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Se puede, o de hecho para eso se hace. Se aprovecha que ya tenemos una velocidad acá, prolongamos la línea y se sigue pudiendo calcular BA, pero ya ahora con este rayo de aquí, voy a llamarlo así, con todo este rayo, con todo este de aquí, ¿sí? Con R, este sería R, C, hasta, entonces utilizamos este ahora. Por eso se genera esta ecuación de aquí. La de BA también va a ser igual a esta RCA, o sea, todo este rayo por la velocidad angular que viene aquí abajo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Por qué es así? Esto es clave, esta parte es clave, porque de ahí se generan los triángulos, la solución de los triángulos. Creo que sí, profe, porque, o sea, como quien dice, está tomando el de a O como la que sacamos y ahora va a Sí, sacar lo que es desde A hasta C. ajá. La Pero ahí velocidad, cambia la velocidad angular. velocidad angular Bueno, de A. cambian las dos, cambia también esta, cambian estas dos, ¿no? Pero la que no cambia, pues es esta de acá, porque ya se calculó arriba. ¿Sí? Entonces, ¿esto Sí, para qué sí. nos sirve? Aquí lo que necesitaríamos es calcular, bueno, otra cosa también, aprovechando esto. Esta omega de aquí también va a servir para BA, BB, perdón. Voy a borrarle aquí. Para el caso de, bueno, vamos a dibujarlo así. La corredera está aquí, ¿no? Este es el Profe, punto B. Así está la corredera, ¿no? Y por acá se trazó o se tiró, como dicen en dibujo. Usan mucho eso de tirar una línea. Se tira una línea perpendicular. Esta sería la velocidad de B. Y aquí llegamos al punto C. ¿Cuál es la velocidad angular de de esta, de esta línea? ¿Cuál es la omega aquí? ¿Qué omega es de este caso? ¿Cuál sería? ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo gira esto? ¿Cómo se hace girar? Es que aquí no puedo hacer así. Supone que esto es da vuelta, ¿no? Es hacer un giro así. Ahí está. ¿Esta omega cuál sería? ¿Qué sería lo que tenemos acá de este lado? ¿Cuál sería esta omega en el diagrama? Si del lado izquierdo de acá dijimos que era B, por acá, ¿no? Y fue lo que hicimos acá todo esto, ¿no? Y ahora de la derecha, ¿cuál sería la velocidad angular de este rayo de CB? de C, ok. Pues sería la misma, ¿no? Sería esta de aquí. Aquí está, de hecho aquí está señalado. O sea, cuando se gira todo esto, pues es como girarlo, ¿no? Es como girarlo todo completo así. Es como tener aquí un pivote, ustedes lo anclan esto. Esto se llama pivote, que es un punto fijo. Entonces, si yo muevo todo así junto, esta línea y esta línea se van a mover a la misma velocidad. Pues sí, porque están unidas por el mismo punto, ¿no? Ajá. Si fuera un perno.
pues todo se va a ver junto, ¿no? Todo esto de acá. ¿Sí? Sí. ¿Esto se mueve igual que esto de acá? Sí, ¿no? De acá. No. ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve igual? Aquí hay un perno, ¿eh? Un perno es un punto fijo. Y acá hay otro perno. O sea, cuando se gira esto, se gira así. Da vuelto. Esta línea y esta línea se mueven juntas porque están unidos por este perno. Ahora la pregunta es, ¿pasa lo mismo acá arriba? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en esta barra? En el punto A. ¿Qué es lo que hay? Entonces está fija. No, hay un soporte que está así. Pero ese soporte es fijo, ¿no? No, pero aquí hay un tornillo. Un perno. Ujú. Aquí. Es lo que está dibujado aquí. Entonces, si la barra está... Vamos a borrarla por aquí. Si la barra está aquí, así. Cuando se mueve esto para acá, pues este perno hace que se mueva, ¿no? Hacia la derecha. ¿Sí? Por este perno. ¿Sí? Y acá, pues se mueve independiente, ¿no? Porque acá hay otro perno. ¿Sí? O sea, quedaría así. Si lo moviéramos, si este es C y este es O, este podría quedar así. Porque este se puede mover independiente, ¿no? Por eso tienen la velocidad diferente. Esta es una velocidad y esta es otra velocidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa parte? ¿O no? Todavía está confuso. O sea, aquí la pregunta es ¿por qué usamos W o omega AB con esta distancia de acá? Pues porque la línea coincide, ¿no? Coincide. Coincide en este ángulo, ¿no? Coincide en este ángulo. O sea, coinciden las dos líneas. Esto sí tiene que ser por ángulo. Va cambiando el ángulo, pues va a depender, ¿no? Esto, si cambia aquí el ángulo, pues también se tiene que mover esto de acá. Pero a lo que voy, entonces esta omega de acá, pues también va a ser AB. O sea que si podemos encontrar AB, podemos encontrar también BB, va a ser igual a la omega AB por R, por esta R de acá, que es CB. Entonces aquí hay que buscar AB, la omega AB. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues aquí ya tenemos parte de la ecuación. Vamos a borrarle acá. Ya se encontró la velocidad en A, pero sabemos que la velocidad en A es igual a omega AB por RCA, que es esta ecuación de acá. Eso es igual a 10. Entonces, si encontramos RCA, que es, ¿cuál es RCA? Pues esta distancia, ¿no? Si encontramos esta distancia, podemos encontrar, despejando esta velocidad, ¿no? Y si encontramos esta velocidad, vamos a encontrar BB. Entonces, el flujo de trabajo va por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues resolver el triángulo de tal manera que podamos encontrar la distancia CA, o estos triángulos, ¿no? Más bien estos triángulos. ¿Cómo encontramos esa distancia CA?
Bueno, aquí le vamos a adelantar un poco. Aquí ya se nos está acabando el tiempo. Aquí lo voy a poner. Lo voy a poner así para que se entienda. O sea, el triángulo está así. No, no está así. O los triángulos, más bien son dos triángulos. Uno está así. Y acá hay otro. Que es una línea punteada. Esta distancia, esta es C. Este es O. Este es A. Y este es B. Esta de aquí la conocemos, ¿no? Esta vale 0.5. Este vale 0.75. Y la que estamos buscando es AC de este triángulo. Este de acá también lo conocemos porque nos lo dan como dato. Vale 120 grados. Entonces, pues aquí en el triángulo, por ejemplo, el triángulo OAB, hay más datos que el triángulo mayor, ¿no? El triángulo ABC, que es el triángulo exterior, digamos, ¿no? Entonces hay que resolver el triángulo interior, este de acá. O sea, el triángulo, acuérdense que los triángulos se ponen así, en la geometría. Vamos a decir que es OAB, que significa el triángulo OAB. Hay que resolver este de acá. ¿Qué podríamos resolver? Pues este ángulo, por ejemplo, ¿no? Este de aquí. Ese ángulo, pues le podemos dar cualquier símbolo, por ejemplo, alfa. ¿Cómo encontraríamos alfa? Pues aquí hay que usar lo que vimos en las anteriores clases, ¿no? ¿Cómo se podría encontrar alfa? Por la ley de los senos, la ley de cosenos. La ley de los senos, profe. Ajá, entonces, ¿cómo sería esto? 0.5 ¿entre qué? ¿Seno de qué? A ver, ustedes váyanme diciendo. Seno de 120. No, fíjense bien. Eso es lo opuesto, ¿no? Acuérdense que este es opuesto, es el lado opuesto al ángulo. Entonces, ¿aquí qué sería? Es opuesto al seno de alfa, ¿no? Ajá, exactamente. Sería alfa igual al otro lado que se conoce, tienen que ser conocidos. 0.75 sobre el seno de 120 grados. Okay, entonces de aquí vamos a encontrar alfa. Entonces ahorita vamos a hacer como mañana lo vamos a acabar este ejercicio, pero vamos a hacer, ahora sí que el flujo de trabajo para mañana. ¿Qué seguiría de aquí? Si vamos a encontrar ya alfa, aquí se despeja alfa, ¿qué seguiría de ahí? ¿Qué más podríamos encontrar una vez conociendo alfa? Vamos a encontrar el lado de O a B. De O a B. Así Podríamos se encontrar este lado. ¿Y qué más? O sea, ¿hacia dónde nos lleva? Necesitamos ángulos, ¿no? y el Porque necesitamos este triángulo de acá, el más grande. Necesitamos ángulos, que es lo que no tenemos. O sea, Pero no necesitamos se estos puede ángulos. de A, profe. ¿Perdón? A ver, otra vez. El ángulo de la medida del ángulo del A. De A, exactamente. El de acá arriba, ¿no? Ese, pues, es el complemento. Sabiendo A, pues, se restan los 180 con 120 y encontramos el de acá arriba.
¿Y qué más? Pues como dice su compañero, puede ser este lado. Bueno, ya teníamos un ángulo, necesitamos otro lado, ¿no? Otro lado o ángulo para poder resolver el triángulo, ¿no? Este de aquí lo podemos saber. Pues sí, Sí, ¿no? profe. Si este vale 120, este de acá vale Es 180 60, ¿no? menos 120. Ajá, este vale 60, este de aquí. ¿Qué más? Pues sabiendo el ángulo de B, vamos a ver lo que mide completamente, pues, lo que es el interior. Sabiendo El lado de B, el ángulo. el Bueno, ángulo, más bien, el ángulo ya lo sabemos. el de B. El ángulo pues ser alfa. El de acá, ¿no? Este de acá Ajá, dices. sí. Ajá. Aquí serían 120 grados, ¿no? Digo 90 grados. O no, no. No, bueno, este lo podemos encontrar, ¿no? Sí. O no. Oh, Mm, bueno, este ángulo. Acá está, mira, es que aquí son 90 grados. Este está a 90 grados. Es que acá no lo dibujé bien. Pero estos son 90 grados. Aquí sí se ve. Aquí hay 90 grados. Este de aquí vale 60. Y este de acá, pues es el que vamos a encontrar. Este es alfa. Y aquí son 90 grados, ¿no? Acá. Entonces, pues ya podemos encontrar el de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hacer mañana. Si ustedes pueden, pues, seguir revisando el ejercicio y mañana lo acabamos. Mañana, ya lo terminamos, pero es con la resolución de los ángulos. Es eso. Bueno, pues aquí vamos a dejarle. Ya también cualquier duda, pues lo vamos viendo por el grupo, ¿no? Y mañana le seguimos, ¿no? sí, pero bueno. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Sí, Hasta profe, luego. nos vemos. Hasta luego, bye. Gracias, profe.